Bueno, ¿Cómo andan? ¿qué tenemos para hoy en el menú? Yo tuve que actualizar lo que había pensado, así que tuve que releer el mail que te había enviado sobre por qué quería abordar este tema, Ok, porque estaba medio en una laguna. Yo venía pensando la dificultad del diagnóstico en psicoanálisis, cuando, sobre todo pensando en que no diagnosticamos por el síntoma, ¿no? Y en la universidad nos van enseñando como algunas cosas que nos dan a pensar en formaciones del inconsciente como si fueran propias de la neurosis. Por lo menos ese fue lo que yo entendía, ¿no? Los actos fallidos, los chistes, en la psicosis un chiste sería raro de escuchar o que lo entienda por la literalidad. Entonces Un uno va más o fallido. menos, o un acto fallido. ¿No? Entonces después a mí me pasa, y me pasó a lo largo de mi recorrido como analista, que no es tan claro ubicar una neurosis o una psicosis, salvo que ya venga brotado el paciente. Y entonces, ¿qué se hace en ese mientras tanto? ¿No? Porque cómo se trabaja con alguien eh, donde no conoces, cuya estructura no conoces, y también pregunto si por estructura y diagnóstico podemos hablar de lo mismo. Eso también me estaba preguntando ahora. Pienso en si a veces es la ficha del rompecabezas que falta, a veces como que me parece que es vivido de esa manera, para poder empezar a trabajar y saber cómo intervenir. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que no, de que hay cosas que uno puede ir, con las que se puede ir trabajando más allá de que no tenga en clara la estructura, pero eso requiere tener cierta cautela también, ¿no? Hay pacientes que te marcan por dónde no ir, aunque no tengas en clara la estructura. No sé, también hay cuestión de timing para abordar ciertos temas, ¿viste? Pero ¿Cómo es esto que te marcan por dónde no ir? y ¿Qué desde se que te te lo puedan ocurre? decir, yo de esto no quiero hablar ahora. ¿No? Mm, O que vos sabés que ya si intervenís respecto a algún tema no lo va a tomar a bien y que mm, si bien es algo que uno pondría una particular atención sobre alguna cuestión de lo que viene hablando, uno a veces ya sabe de que esto, si yo lo tiro ahora, va a ser más para vivido como una demanda mía de hablar de esto que una necesidad del paciente misma de querer abordarlo. A veces el tema se propone como una presentación, ¿no? Está esto, pero yo no lo quiero hablar. En todo caso, se verá como si se puede construir un puente con las otras cosas que viene hablando para ver si nos conduce a ese tema. Pero bueno, ahí creo que ya me abrí un montón. Sí pensaba esto de la dificultad del diagnóstico, de cómo trabajamos cuando no tenemos la estructura en claro y en pacientes que vivieron situaciones traumáticas, que es lo que yo vengo hablando acá con Nico también en los otros encuentros, donde la cantidad de, bueno, como vos también, Pau, porque justo coincidimos en la charla, a partir de lo de ujú. Telma Fardín, me encuentro con un montón de pacientes que fueron abusadas y que recién pueden hablar de eso y presentan síntomas, o no sé si son síntomas, pero sí determinados fenómenos que tal vez uno no los podría asociar a una neurosis ordinaria y cómo lo traumático viene muchas veces a tapar la estructura de, de- del paciente. Y entonces, y bueno, ¿cómo me meto por acá? ¿No? Cuando hay más de un factor en juego a escuchar para poder pensar la transferencia. claro. Ese era mi... En el largo pantallazo que hiciste, por lo menos yo detecto cuatro cosas. Ah, bueno, bien. Diagnóstico, eh, o sea, estructura, respecto de trauma, ¿no? Esto que vos decís que el trauma puede solapar o distorsionar o Sí. mostrar de otra manera la estructura. O sea, trabajo con la estructura, trabajo con el trauma. Eso es uno de los puntos, la diferencia entre eso, o el diálogo, la tensión que hay en eso. La otra es las cosas de los que los pacientes no quieren hablar, independientemente de la estructura, los puntos donde hay una especie de decisión de no hablar de ciertas cosas,
o como un pedido de paciencia hacia el analista, o de tiempo, o de encontrarse con un abismo, o etcétera. Entonces las cosas que eso que juega distinto en las estructuras, pero que podemos, como ahí hay otro punto que se abre. El otro punto es que vos dijiste al pasar que no diagnosticamos por el síntoma, pero yo diría que la noción de síntoma cambia de la medicina al psicoanálisis, entonces por ahí sí hay un diagnóstico por el síntoma, entendido psicoanalíticamente el síntoma distinto a como se entiende en la medicina. Entonces, entender el síntoma en psicoanálisis por ahí nos puede llegar a acercar que puede haber un diagnóstico por el síntoma, diferenciándolo del síntoma de la medicina. Y el cuarto tema, que me parece que es el principal, el que vos ahí trajiste como para dialogar, que es la dificultad del diagnóstico, ¿no? A la hora del tratamiento, esos casos que no se, el mientras tanto, ¿no? Que no se pesca tanto la estructura, pero que hay una diferencia ahí que vos lo pusiste con eh, como la función que tenemos a la hora del psicoanálisis, del análisis del diagnóstico. ¿Qué función tiene el diagnóstico? Que es como lo más habitual, que podríamos pensar qué función tiene el diagnóstico en psicoanálisis, pero si lo pensamos desde la supervisión, en realidad es cómo trabajamos con las estructuras, no qué función tiene el diagnóstico, sino el trabajo con las estructuras, que abre a todo lo otro. ¿Cómo trabajamos con las estructuras? Mientras la estructura no se devela, mientras tenemos dudas, el mientras tanto que vos ponés, no de la estructura. Después la función del diagnóstico ya la sabemos, ahí ya está la orientación clínica, cuando hay una estructura clara, con un diagnóstico claro, ahí uno puede empezar a ver cómo es operativo o no. Me parece que la pregunta que tendría que sostenerse o tratar de poner a charlar es cómo trabajamos con las estructuras en un mientras tanto de que la estructura no se devela, y cuando la estructura se devela, toda la complejidad de que, bueno, se devela, la estructura es una neurosis, sí, que igualmente hay un trabajo con la estructura, ¿no? Trabajo con la ¿Mm? estructura que puede abrir la idea de se trabaja con el trauma que trajo esta persona, con el síntoma que trajo esta persona, con ayudarla a constituir un síntoma o no, un cuerpo o no, no sé, las distintas variables que puede haber, porque estructura, neurosis, psicosis, perversión, ok, pero una neurosis que tiene tal relación con su cuerpo no es lo mismo que una neurosis que tiene tal otra relación con su cuerpo. Entonces la estructura, neurosis no me dice mucho para el trabajo de ese paciente que por ahí y su cuerpo tiene una problemática o yo qué sé. Entonces, es como que hay algo ahí que no abarca la idea de estructura, el tratamiento con un paciente y ya. A mí Entonces, me da la sensación, sí, dale. no digo de esta variable como pues empecemos a elegir, como elige tu Mm. propia aventura por donde nos mandamos. Claro, que más allá de la estructura, si suponemos que es una neurosis, está bien, bueno, pero ¿qué hacemos? Interpretamos, pero ¿qué interpretamos? ¿No? Como la neurosis es algo general, digo, es un concepto general. Desde ahí ir a lo singular del paciente. Entonces va más allá de la estructura. Supongamos que interpretamos, bueno, está bien, pero para todo eso hay que ubicar como por dónde le pasa, ¿no? A mí lo que más me orienta es como pensar en la estructura fantasmática, ¿no? Y a partir de ahí creo que voy ubicando. Pero Sí. vas ubicando que Termina, Pau, termina. el tratamiento, vos decís. Sí, como pensarlo a partir del fantasma, ir desde ahí haciendo lectura. No, no puedo decir mucho más de esto. No, yo lo que pienso, cuando no tengo la estructura en claro, yo escucho repeticiones. Ahora, si esa repetición es neurótica o no, lo sé después, pero generalmente escucho cosas que se repiten. Y sobre esa repetición voy trabajando.
¿no? Entonces, ¿qué haces? Escuchas la repetición y señalas la repetición y a ver No si el sé, voy paciente dice señalando algo de como eso. cosas y viste como que a veces tenés que meter los dedos en el enchufe, viste como jugártela y es a partir del error que salta algo, ¿no? Y que decís, ah, bueno, entonces esos errores que terminan siendo buenas intervenciones, ¿no? Que después tal vez, uy, no, intervine por acá y se lo tomó para el traste o quedó recontra angustiado, no era el momento, no sé, por decir alguna cosa, ¿no? Creo que uno en esas repeticiones que va escuchando, también hay una búsqueda, ¿no? A partir de lo que uno va preguntando. A ver por dónde va la mano. Creo que es un momento de paciencia por parte nuestra. Y no solamente para a ver cuál es la estructura, a ver cuál es la estructura, sino para ver de qué se trata eso que repite. A mí me sirve pensar, y lo digo así como medio, va, no sé si me sirve, me sale, por ahí no lo puedo pensar de otra manera, pero como en dónde queda entrampado. Y estoy hablando de la neurosis que es donde más experiencia tengo, porque me pasa que cuando empiezo a sospechar o a darme cuenta que no se trataría de una neurosis, tiempito después, como milagrosamente, el paciente interrumpe el tratamiento. Entonces, claro, es una pregunta para mí, ¿no? Hay algo de eso que a mí me cuesta alojar, claramente. Pero, esperen que me perdí, no me acuerdo qué estaba diciendo. Estás puntuando que de alguna manera está más la neurosis presente en tu clínica y en los puntos donde se traba, dijiste, que es ahí Sí, donde... donde queda atrapado. ¿Cómo se le arma con el otro? ¿Cómo se ubica con el otro? Eso Pero es lo que a mí creo que volvamos me orienta. al punto porque estamos tocando eso. Vos Mm, detectaste que cuando empezás a sospechar que hay algo de la posible psicosis, los mm, pacientes abandonan el tratamiento. Vos te lo adjudicás a ¿no? Bueno, esto lo tengo que revisar, pero hay un movimiento ahí que hacen los pacientes. Después, no sé si mm. vos podés saber del diagnóstico del paciente cuando el paciente ya se fue. Mm. Sospechabas, ¿no? ¿Por qué, por qué crees que tu clínica, como lo estás sugiriendo, sería reacia a la psicosis? No sé si mi clínica, a mí me parece que algo de eso me cuesta alojar o no sé qué hacer con eso también. Nadie sabe qué hacer con eso, pero ¿qué es lo que Ah, crees que te cuesta alojar? no sé. Porque vos decís que hay una sospecha y que ahí empieza a aparecer algo. Sí, por ahí se me ocurre esto, pensándolo ahora. Hace muy poquito tengo una derivación de paciente que muy rápidamente engancha, como empieza a escucharse algo de lo fantasmático, asocia, trae recuerdos, y uno dice, ah, es una neurosis hecha y derecha de manual. Y mi sensación fue, uy, qué bueno, hacía tanto que no venía algo como tan prolijo, tan limpio, ¿no? Que se acuerdan que hace un par de encuentros les decía que yo vengo escuchando como la dificultad de la gente, voy a decir, porque a ver si se transforma en paciente o no, si viene paciente o no, para poder armar el discurso, para poder pensarse, para recordar, para armar, digamos, una escena. Bueno, y me pasa esto. Y digo, quizás, no sé, se trata de que es un esfuerzo, implica un esfuerzo mayor para mí que evidentemente, o quizás no estoy dispuesta a hacer. Está bien, podemos tener nuestros momentos, Ujú, pero vos ahí estás diciendo cuestiones clínicas. Por ejemplo, a mí me Claro. llamó la atención cuando vos dijiste que, que trabajás con el fantasma, que intervenís desde ahí, ¿no? Y demás. ujú, Según mi experiencia, el fantasma no es
es justamente algo que se tiene que ir construyendo. Esto que te pasó a Ujú, vos es una especie de rareza, ¿no? Que venga con algo más limpio, que le leas rápidamente la cuestión fantasmática. Entonces, más allá de que se implica paciencia o lo que sea, la construcción del fantasma también se da en análisis y hasta que el ujú. fantasma no se construye, y que ahí no hablemos de tiempo cronológico, me cuesta pensar cómo sería trabajar, ¿no? Interviniendo del fantasma que todavía necesita construirse. Pero lo que vos estás diciendo es una experiencia clínica. Vos venías contándonos de pacientes que no están muy alojados en una escena fantasmática, que no Ujú, construyeron muy bien su fantasma, que hay algo del relato que se deshilacha, no está tan presente, ¿no? Desde su subjetividad, desde la relación con el otro, mucho que en la escena fantasmática no está proponiéndose para interpretar la realidad y te vienen a contar desde ahí las cosas. Entonces hay algo que ahí que vos decís, che, está difícil la cuestión fantasmática, está difícil la construcción de esa realidad psíquica de los pacientes, está difícil, implica un esfuerzo. Creo que este es uno como de los ejes que habría como que sostener, para no decir mea culpa, soy yo la que no, ujú, porque eso tiene que ver con cómo uno está y cómo recoge el guante de ciertas cosas. Sin duda, si hay algún paciente que te toca alguna fibra, lo vas a esperar, no importa si viene con una escena deshilachada, desarmada, hay mm, algo, eso seguramente te pasó. Pero por ahí lo que vos estás detectando es algo que tiene que ver con algo que se muestra como reacio al dispositivo. Ah, mm, te lo digo con términos que ya escuchamos. Lo que vos estás diciendo es algo más nuevo. Los términos que ya escuchamos es, no quiero ir al psicoanalista porque eso me remonta al pasado, me hacen hablar del pasado. No quiero ir mm, al psicoanalista porque ¿de qué me sirve a mí hablar de mi infancia? No quiero ir al psicoanalista porque me hacen pelearme con mamá y papá. Yo qué sé. No quiero ir al psicoanalista porque ahí me voy a tener que separar de mi pareja. Como cuando van al psicoanálisis de pareja, no voy al psicoanalista de pareja porque seguro que me separo. ¿No? Como esas lógicas, que es poner en tensión, el paciente poner en tensión. Después si va el paciente y te dice, yo no quería venir al psicoanalista porque no quería hablar de mi infancia. Porque cuando yo era chico y se pone a hablar de la infancia, va a ujú, decir, va. Esto que vos decís me parece que es nuevo, que tiene que ver con la tensión que cada uno tiene con el lenguaje, la tensión que cada uno tiene con el imaginario, las formas que tenemos de armar escenas para alojarnos en la vida, que por ahí es eso lo que está. Entonces es una terapia que está queriendo que vos te alojes en la vida con una escena fantasmática, delirante, no importa, pero que haya una escena. La otra escena, decía Freud, ¿no? Para nombrar ujú, el inconsciente. Por ahí estamos atravesando un periodo donde la otra escena está más deshilachada, no está tan segura, y nos pone a nosotros en situación de, no importa cuánto esfuerzo hagamos, por ahí la escena no se arma. mm, Entonces esos pacientes que vos sospechas que son una psicosis, o por ahí son una neurosis, que no están predispuestos a armar una escena mm. fantasmática, a construir una escena, a implicarse en la escena, a dividirse. Yo no pensé que se lo estabas preguntando ya por esta dificultad técnica, ¿no? Yo pensé que la pregunta apuntaba como algo más desde lo personal, ¿no? Y yo me la contesté como esa pregunta mientras vos se la hacías a ella, si bien yo he atendido psicosis y en este momento como que algo sabes. Pero saquémonos también ese prejuicio. ¿Qué es lo personal para vos en el No, momento no, en que no, hablas de más personal análisis? No, no, pero no lo pensé como un prejuicio, ¿eh? No, no, Pero, como algo de qué le pasa a uno cuando llega un paciente al que le presume una psicosis. Yo creo que, bueno, hay una idea de temor. Hay un temor, un Mm, riesgo, y el psiquiatra, ya pensás en un psiquiatra. No, es una urgencia. Se desencadena el sábado a las mm, 11:30 de la noche. Yo creo que hay un imaginario de que la psicosis representa una mayor dificultad que la neurosis. Es algo que me he cansado de escuchar y también yo digo, en mi cabeza, ¿no? Lidiar con ese fantasma. pero ¿y si fuera Eh, cierto?
¿De qué está No, hablando no, digo, eso? ¿Por qué no podemos interrogar nuestros miedos y nuestros fantasmas? es que yo por eso te lo tiré de una, ¿no? Sí, no, yo creo que hay una idea más real, ¿o no? De que la psicosis supone un laburo tal vez más arduo, o a uno lo confronta con determinadas preocupaciones, y que uno está en todo derecho a decir, che, esto yo no lo quiero. O sea, no, decido no, no tenerlas. O sea, me lo podría interrogar sin atender psicosis, Ujú. ¿no? Pero desde lo personal yo lo pensaba, lo clínico, cuando vos hablaste de lo clínico, yo pensé en lo personal, lo que de uno se juega en la clínica para pensar que los pacientes psicóticos no sostienen un tratamiento cuando uno los está escuchando. Y yo, sacando la psicosis, yo creo que en más de una ocasión, algún paciente que no lo he querido escuchar, no hizo falta que yo le dijera que lo iba a derivar. Se ha dado cuenta solo por alguna intervención mía que habrá sido sin querer queriendo y no fue bien recibida, ¿viste? Como que bueno, cuando te haces expulsar en un partido, tomá la decisión vos. No, pero yo no te voy a dejar, déjame vos. Pero cosas que esto uno lo lee después, no antes, ¿no? A eso me refería con qué de la clínica de uno, ¿no? Donde se juega lo personal como obstáculo sin que sea del todo consciente. El temor, todo esto imaginario, que después uno va, supervisa y trata de ordenar. Pau, ¿ibas a decir algo? Sí, es que me quedaba pensando en esto que decía Nico de que se brote un sábado a las 11:30 de la noche. Que se brote es una Em, cagada. O sea, a cualquier hora. no importa qué horario sea, que a las un lunes a las 7 de la mañana Sí, también. sí, Y a las 3 de la tarde ni te cuento porque tenés que... Bueno. sí. Pero, no, bueno, no sé si es eso. Creo que acá esto es absolutamente personal no sé por dónde pasa, por dónde me pasa, digamos, pero ahora no, hace un par de añitos no, pero he atendido pacientes que, no sé, una paciente que un 31 a la tarde, 31 de diciembre, ¿no? Estaba viajando a la costa y la piba me mandaba mensajes en mayúscula, me voy a matar, ¿no? Em, Ella nunca pude determinar si era una psicosis o no, para mí no, pero no importaba, digamos, había alguna cuestión de peligrosidad más allá de su estructura, digo, ahí la estructura era lo que menos me preocupaba. Y así con otros pacientes también de un sábado a las 12 de la noche, un mensaje de urgencia y no eran creo que no los pensaba como psicosis y tampoco en las supervisiones. Digo, por ahí la peligrosidad puede llegar a ser un factor, pero no me pasa por ahí. Bueno. Sí, no, en mi caso, atender a o no un paciente está más sujeto a la peligrosidad que la estructura. Pasa que está este imaginario de que la psicosis, uy, no, ahora, en otro momento era más osado. eh, ya tengo, viste, no, no. Si puedo elegir ahora, prefiero neurosis. Sí. Salvo que A mí dame neurosis. a mí dame neurosis. Que también hay que lidiar con eso, porque es remarla Igual en dulce de leche. a la larga nos damos cuenta que son elecciones medias vanas, ¿no? Porque siempre estamos lidiando con casos Ujú. difíciles, ¿no? Sí, Bueno, a mí sí. dame neurosis y no tardaste ni 2 segundos en decir igual y te empezaste a acordar de los Sí, pacientes, claro, entonces es como, son, sí, 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 es como que estamos hablando de, vos tirás la generalidad y después se te viene, no, pero esta paciente que es una cada vez, histeria, pero otro. no, Yo creo que tiene que ver con, por eso, las limitaciones, ¿viste? Estamos muy al acecho cuando hablamos en supervisiones y demás del super yo. Entonces,
A mí no me gusta el concepto de contratransferencia, pero sí me parece que tiene que ver con el posicionamiento que uno tiene, con la disponibilidad y demás. Y ahí está como un poco al acecho el super yo, porque uno dice, estas son mis limitaciones, o este es mi límite, o hasta acá, y entonces ya aparece como que hay algo de eso que tendría como que sí, revisarse, porque no. Porque ¿cómo le vas a poner límite a tu clínica? Cuando en realidad es una figura del respeto, ¿no? ¿No? Una figura de respeto. Entonces, uno si tiene cierta cintura o cierta experiencia, claro, puede eliminar la figura superyoica. Vienen y te dicen, no, pero vos los casos de urgencia, ¿cómo lo dejarías de lado? Que esto, que lo otro. Vos le podés responder a ese super yo. Flaco, tengo un caso de urgencia que lo estoy viendo todas las semanas o me está llamando a cada rato. 3 pacientes en urgencia, no tengo vida. Entonces, es obvio que tengo que poner limitaciones porque uno, por más que diga caso de urgencia, de cierta peligrosidad, no atiendo. Y uno tiene que atenderlos porque tampoco lo podés calcular. Pero si ves que en tu panorama, en tu clínica, se empieza a generar un montón de situaciones Sí, que lo sí, ponen al realmente no. paciente, uno tiene un límite. Sábado de noche estamos hablando de horarios cronológicos donde por ahí te fuiste a dormir o esto o lo otro y no podés estar pendiente. Uno, te revoluciona el consultorio. Dos, tres, ¿qué hacen? Entonces Te uno tiene que revoluciona la ver, vida. claro, tenés que ver qué limitaciones uno tiene para esas cuestiones y ni siquiera estamos hablando de estructuras. Estamos Mm, hablando de casos de urgencia, de cierta peligrosidad, donde uno tiene que, en ciertos periodos, amacarse, hacer que entren otros, los familiares, el psiquiatra, instituciones, ¿no? Como se amplió la mm. preocupación por ese paciente y tiene que tener más disponibilidad para la atención. Y lo que yo decía de la contratransferencia es porque qué particular es el tratamiento con la psicosis, que verdaderamente nos pone en una situación de esfuerzo y de trabajo. Esto lo voy a ligar con lo que ustedes, o lo que proponías, Nico, de la cuestión del diagnóstico. Para mí, el trabajo con los pacientes, para ir viendo qué diagnóstico tiene y para que eso sea funcional al tratamiento y detectar una estructura, pasa por la relación con el otro, la relación con el lenguaje, la relación con el cuerpo. ¿Cómo presenta el cuerpo? ¿Cómo presenta el lenguaje? ¿Cómo presenta la relación con el otro? ¿Se podrá ir construyendo un fantasma o me estará develando algo más delirante o no? Porque no todos los psicóticos tienen un delirio al alcance de la mano. Entonces, la relación con el otro, con los vínculos, con el cuerpo, cómo libidiniza o cómo no libidiniza, cómo incluye la escena del cuerpo o cómo no la incluye la escena del cuerpo, eso me va dando ciertas pistas del diagnóstico, no precisas exactamente, más en el lenguaje también ahí aparece algo más preciso, puede ocurrir algo más preciso. Entonces, con una psicosis, si la escena del otro no está tan armada, si la tensión del lenguaje es totalmente distinta al idioma que yo manejo, es obvio que tengo que poner un montón de esfuerzo. Es obvio que tengo que estar ahí, ¿no? Cuando uno dice el miedo y todo eso, en realidad es porque también uno tiene que elaborar un montón, porque viene sin el otro, este paciente. Y entonces en esta escena que vos decías contemporánea, donde hay algo que no hay tanto fantasma, eso también es venir sin el otro. El fantasma es, Mm, el marco fantasmático es un otro. Y si eso está dañado en mm. una neurosis, en una psicosis, es un montón de laburo, de paciencia, de trabajo, silencios, pacientes que vienen y que dicen, sí, vengo por esto en la primera sesión, en la segunda sesión ya no hablan más. Entonces, no es contratransferencial, pero uno ahí ya está captando cosas y uno ahí ya está haciendo cosas, proponiendo un otro, proponiendo palabras, trabajando con esto, trabajando con lo otro. Entonces, ¿cuánto esfuerzo uno puede hacer? ¿Tenés 10 pacientes por día? ¿O tenés 8 pacientes por día? ¿O tenés 12 pacientes por día? Hay un momento donde el esfuerzo no te va a salir bien, por más que tengas predisposición. Porque acompañar a construir un otro o un fantasma o ver en qué lugar recaló cada quien con su subjetividad. Y hay algo que tiene que ver con nuestros límites a la hora de la escucha, ya ni siquiera tiene que ver con la estructura.
Y nosotros estamos habitando una clínica donde, por decirlo de alguna manera, la atención explotó. No estamos diciendo 5 pacientes por día, 6 pacientes por día, tantos minutos. No, no. Yo creo que todos no, no se puede hablar de todos, pero tenemos muchos pacientes, ponemos mucho el cuerpo para cuando atendemos con los pacientes. Y eso arma una clínica. Entonces, ¿qué función tiene el diagnóstico? ¿Qué función tiene la estructura? ¿Y qué función tiene uno a la hora de la atención para ver cómo puedo tener la orientación, puedo saber la estructura y todo eso, y sin embargo, estar totalmente agotado y el último neurótico o psicótico del día, no obtener cómo acompañarlo para que tenga un poquito un otro que lo sostenga en la diaria? Justo esta mañana le proponía a Nico eso, del límite nuestro a la hora de escuchar en tanto cantidad de pacientes. ¿Cuántos pacientes se puede escuchar? Eh, Me ha pasado el año pasado, que yo atendía muchísimo, sin embargo me daba la sensación que terminaba agotada, pero creo que acompañaba bastante bien. Digamos que esa cantidad, o me parece, no sé, eh, no me hacía de obstáculo para poder eh, ejercer mi función. Este año creo, creo que no podría, pero también tiene que ver eh, con cada uno, ¿no? Con la vida de cada uno y bueno, con algunas otras cuestiones que Por eso yo te se van destacaba la corriendo. cuestión de la situación en la que uno está, Mm, porque todo lo que hicimos del diagnóstico, todo eso son como medio generalidades que nombran cuestiones académicas, problemáticas de pensar la clínica académicamente, diagnóstico sí, diagnóstico no, estructura sí, mm, estructura. Y cuando uno lo va metiendo en el día a día, y la cosa por ahí pasa por otro lado, pasa por el límite, por la transferencia, pasa por el esfuerzo. mm. Lo que a mí me queda, perdón, es como un concepto que es bueno, fundamental para mí, la peligrosidad, ¿no? Que creo que si yo tuviera que poner, resaltar algo del tema que se propone, es la peligrosidad como una variable determinante, por lo menos para mí, en saber Como tu límite. si el límite que hoy Mm, elijo poner, que en otro momento no. No, hoy elijo mm. no. Ante la duda, no, no. Y también coincido con esto que vos decías, Pau. Yo el año pasado y durante varios años atendí un montón. Hoy también sigo atendiendo un montón, por varias situaciones, ¿no? Pero tratar de, mientras pueda, porque hay un flujo de pacientes que lo permite, ser mucho más selectivo. Porque en esto que decía Nico, ¿no? Llegamos al último paciente, que es una neurosis, capaz que es tranca, pero no, tranquilo dentro de las dificultades que la clínica plantea, ¿no? ¿Qué de vos queda para poder estar escuchando ahí? Y me parece que lo que termina sucediendo a la larga es que uno termina detestando un poco el oficio. Es como que no, es claro, y mejor Y que... pero para mí eso tiene que ver con no poder escuchar el límite de cada Sí, uno. sí, No sí, sé. sí, Si sí, vos sí, ves que atendiendo 10 pacientes por día terminás que realmente sí, sí, no sí, sí, podés ni contestarle a tu pareja qué querés comer, y bueno, sí, te sí, sí. pasaste. Incluso haciendo bien el laburo, o por lo menos esto que vos decías, yo creo que dar lo mejor, pero cortás y después sos un zombie, Ujú. ¿no? Y a Hay veces muchas solo por el hecho de variables estar...
muchas Decime. variables en lo que están diciendo, porque me gusta la charla que tenemos porque es esto, es proponer temas que por lo general venimos arrastrando, como si yo les dijera la lengua del otro, el diagnóstico en psicoanálisis, la estructura en psicoanálisis. Bueno, y uno cuando se mete va desmenuzando la lengua del otro y uno va diciendo, che, pero pará. Y el límite y la peligrosidad, sí, está bien, hablemos de estructura y hablemos de diagnóstico y si es fundamental o no. Eso para un congreso funciona perfecto. Pero la Claro. importancia de conversar de estos temas partiendo de ahí para encontrarse con otra cosa, la transferencia, el límite y demás. Nosotros como personas en nuestra vida, en este periodo de mi vida, en este momento de mi vida, el año que viene, este año, el año pasado, ¿no? Situarnos como analistas, todas esas concepciones no existen. Deseo del Mm, analista, hablemos del deseo del analista en el Congreso. No, no hablemos de que este año como persona me banco esto, no me banco esto. Y eso se logra conversando. Y lo que ustedes están diciendo me parece, yo tenía una medida personal por ejemplo, que tiene que ver con el límite y demás. En un periodo de mi vida, cuando empecé a atender, yo veía que tomaba dos pacientes y dos pacientes se iban. mm, Y a mí me llamaba la atención eso. Y suponete en ese momento atendía 8 pacientes por semana. Tomaba dos, se iban dos. Y yo decía, qué raro esto. Después, en otro momento, tenía 15 pacientes. Y tomaba dos, se iban dos. Dos que se iban, que no es que ni fin de análisis ni nada por el estilo. De repente, bueno, sí, yo creo que hemos trabajado lo suficiente, se iban. Entonces, qué raro, eh. Ahí yo empecé a ver que había un mecanismo que independientemente de mí, me marcaba hasta dónde yo me bancaba la transferencia. Me bancaba en ese periodo de mi vida 15 pacientes. No 16, no 17, 15. Después me olvidaba, tenía 25 pacientes, pero no 26, 25. Después me olvidaba. Y esa parte, después me olvidaba, esa es la parte jodida. Porque vos decís que el año pasado atendías un montón. Y vos decís, Nico, que vas a seleccionar. Pero yo estoy seguro que así todos nos hacemos trampa. Sí, re. ¿No? Bueno, sí, Es trabajé un que, montón, voy a dejar de atender tanto, voy a seleccionar. Ahora prolijé mi consultorio, 30 pacientes me banco. Te llama uno medio angustiado. Bueno, le doy un lugar. Cagaste. 31, ya, viste, hay algo mm, Sí, 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 sí. de No, esta la profesión que peligrosidad no la negocio, igual. Pero, pero está ¿cómo bien, sabés? O sea, no, claro. no, eso bueno, no en algún se momento lo sabe muy empezó. bien de entrada. Bueno, a veces sí, digo, depende cómo vengan, sí, sí. Yo lo empiezo a sentir. Donde ya no me. Una incomodidad, un poco de angustia. No. Si ya me genera eso, no. Después sí, lo del número, bueno, sí, pero justo mira, tengo un bachecito, el dólar está aumentando. Como que, Bueno, pero ay, eso también es un imaginario que nosotros soportamos. No, en realidad voy a tomar más pacientes porque necesito llegar a fin de mes. claro. Y eso es cierto, suponete. Sí, sí, Pero sí. cuando tomás esos más pacientes, no les cobrás para llegar a fin de mes. Porque te estás escuchando y decís, si yo tendría que llegar a fin de mes, a este le tengo que cobrar 50 lucas. No, bueno, yo no puedo pagar eso, puedo pagar 20. Bueno, no importa, 20. Y vos decís, pero te pusiste un horario, no llegas a fin de mes y este paciente encima te paga menos que todo lo que... Y sin embargo ocurre eso también. Es como, mira, a veces es para tener uno más. Pero por qué no podemos hablar del límite y todo eso? Porque justamente ahí nos vamos dando cuenta que lo que va armando nuestra clínica, nuestro consultorio, algunas veces parte de una decisión que tiene que ver con nuestros fantasmas. Vos ahí Mm, decís el uno más. Por ahí a mí me hace tomar más pacientes algún registro de, no El Salvador, Sí, alguna idea de debo poder, tengo que poder, una figura del Salvador, si querés. Entonces yo sí. digo, ah, por ahí lo que te hace uno más, este paciente me llamó angustiado y le di lugar, por ahí es también nuestro fantasma lo que va alojando y va armando ujú. nuestro consultorio. Entonces es difícil hablar del límite porque te expones.
Pues, ¿cómo vas a tener el fantasma del uno más? ¿Cómo vas a tener el fantasma del Salvador? Y si sos neurótico, si no tenés ese fantasma, no sé qué Tenés neurótico sos. otro. Alguno tenés. Alguno No, de esos sí, tenés. Sacrificio, El Salvador, el héroe, el esto, lo otro, está ahí un poquito. Mm. está eso, no son lugares felices, no digo, tener No. que ser un héroe es una verga, ya Para soy eso es yo. importante nuestros análisis Sí, sí. a la hora de ser analistas. Revisar, Mm. no a la hora de la atención clínica, del armado del consultorio estamos hablando, de alojar o no alojar un paciente. Si uno no está trabajando en análisis, es muy posible que empieces ese paciente de más que alojaste te jode a todos los otros también. Te voy a brindar una cosa. Nosotros podemos hacer buenas lecturas y tener buenos análisis y que eso nos haga ver cómo armamos nuestro consultorio y demás. Pero así todo va a fracasar eso. Para tirando, tirando. Podemos hacer buenas lecturas. Podemos hacer buenas lecturas y podemos decir acá hay algo sacrificial, acá hay algo de la figura del Salvador, acá, y así todo va a fracasar porque nuestro deseo de analista no se regula por nuestro fantasma. Mm. Vamos allá. Si no, pensá en Lacan, en la voracidad que tenía ese tipo, la cantidad de pacientes que tenía, ¿a qué respondían? A su narcisismo, a hacerse rico, va más allá. Uno puede decir, el fantasma de Lacan era un fantasma de ser una persona notoria, y eso se lo jugaba en el armado de su consultorio. Necesitaba mucha gente en su consultorio, suponete, va más allá. Hay algo que va más allá. El deseo del analista va más allá del De- fantasma. y sí, Es es que tendría que ser así. Pero estaba pensando en esta trampa que vos decís y esto de se me van los pacientes psicóticos, por decirlo de una manera burda, ¿no? Que hay como una especie de selección natural que uno hace, claro, no sé si esa es como la selección fantasmática ahí. Porque me quedé pensando en esto que decías del deseo del analista. Entonces, ¿cómo eso, digo, esta selección natural y el deseo del analista, yo no cómo se sé si hay, articularía? yo no sé si hay, si es por darle lugar al deseo del analista que cuando vos empezás a sospechar de ciertos pacientes, ellos entienden que se tienen que ir. Yo no sé si hay algo de eso, porque también es como pensar que el deseo del analista tendría que sostener los tratamientos pese a todo, y por ahí no. Mm, Por ahí justamente porque se juega el deseo del analista, hay pacientes que dejan los análisis, Porque hay de ser los mm, analista, hay hechos. limitaciones, ¿no? Hay claro. limitaciones, no, no en el sentido superyoico, sino que Mm, uno puede decir, con esto puedo, con esto quiero y con esto no. Es dentro de un marco, creo que haya eso del analista, no claro, es un puedo con todo. No sé si me explico. Para que haya sí. este del analista tiene que haber limitaciones que uno pueda poner en la clínica. Limitaciones que tal vez uno puede poner y otras que ni siquiera elige, que están, que no, no parten de una elección consciente. Este es el libro que yo te decía que había Sí. salido sobre la supervisión, ¿sí? Es una psicoanalista de la APA. Es interesante lo que va mostrando del mundo de la APA y de las supervisiones que tienen que ser obligatorias y todo, cómo se fue conjugando eso. Pero lo que me gustó es que cita en un momento a Lacan y un poco lo traigo por esto. En el seminario 8 él dice algo del deseo del analista, dice como que estamos poseídos por un deseo más fuerte. El deseo del analista es un deseo más fuerte que esto. Dice que aquellos deseos de los que pudiera tratarse, a saber, el de ir al grano con su paciente, tomarlo en sus brazos o tirarlo por la ventana. Uno tiene ese deseo de tirar a algunos pacientes por la ventana. Tiene el deseo de ir al grano en un paciente, ¿no? Pero el deseo Mm, del analista es más fuerte que eso. Este es interesantísimo, porque no es que no está ese deseo de tirar al paciente por la ventana, de decirle, bueno, listo, chao, tómatela. O de ir al grano, ¿viste? Que me gustó, porque mm, muchos
análisis lacanianos es hay que ir al hueso de lo real. Y acá te está diciendo, ojo, que eso no es el deseo del analista. Eso es un deseo medio como apuremos las cosas. No, mucho flu y la paciencia se fue a la mierda, entonces vamos al grano. Y él dice, no, el deseo en el analista es más fuerte que querer que ese deseo se presentifique, tirarlo por la ventana o ir al grano. Es importante, porque no podemos decir qué es el deseo del analista, pero sabemos que hay otros deseos que nos habitan como Ujú. analistas. Y esos otros deseos que nos habitan como analistas, algunas veces nos quieren hacer ir al grano, algunas veces nos quieren hacer que los pacientes se vayan a la mierda o que se alojen más tiempo del debido. Esos deseos existen, son del analista, no es el deseo del analista, son los deseos que nos habitan cuando analizamos. Tenés que escuchar de nuevo esta charla para pasar varias cosas en limpio, porque me dejó más con la cabeza, Mm, con ideas Yo creo que tiene así. que haber más dispositivos para que las cosas que traemos de la facultad, que son la lengua del otro, diagnóstico, el diagnóstico, el psicoanálisis y todo eso, y que todo el tiempo estamos reflejando, al conversarlo, tiene que haber como grupos, o como el que vos proponés, Pau, como grupos donde haya algo que se pueda conversar y se pueda empezar a decir las cosas de otra manera. ujú. Porque en los congresos, en todos esos lugares, vamos a seguir fundamentando por qué es importante el diagnóstico en psicoanálisis, pero no vamos a ver la riqueza de lo que le pasa a este analista, a este otro, y los límites, y esto, y yo me encontré, y eso es en la conversación que ocurre. Sí. Debería ocurrir en las supervisiones también, Claro. ¿no? En el uno por uno y que eso se ponga en tensión y no que se encuadre en, che, es importante para el psicoanálisis el diagnóstico, bueno, pero ¿a vos qué te está pasando con tus pacientes? Porque en Sí, definitiva es sí, la sí, voz que te está pasando con tu paciente es lo que Ujú. sostiene la clínica, no si hay criterio de diagnóstico de estructura o no. totalmente. Sí. Sí, sí. Wow. Bueno, Bien, nos Bueno, muy vemos. bueno. Muy chao, bueno. Chao, chao. Chao, chao. chicos.